por su buena voluntad, ¿sí? Para crecer un poquito más en esto que siempre nos hace pensar que es leer y escribir en el nivel superior, ¿sí? Que siempre tenemos muchos traspiés, si también a la vez tenemos muchos frutos buenos, como se dice, pero tenemos que ir llevando, tenemos que ir indicando a nuestros estudiantes, porque es ahí donde se presenta la gran problemática, ¿sí? Decía uno de los escritores que nada se resiste a la lectura, pero el deber nuestro es enseñarles, guiarles cómo debe leer este texto académico, ¿sí? Para interpretar, para que sea más llevadera su trayectoria. Todos pasamos por un primer año de nuestras carreras y a veces creíamos que escuchábamos o hablábamos chinos, ¿no es cierto? Y bueno, a todos nos pasó, así que creo que estos cursos, estas capacitaciones, nunca están de más, y bueno, con la información que tengo, que fue fructífero, ¿no? ¿Sí? El propósito de estos encuentros, trabajar con los docentes para que diseñen una intervención educativa, así una secuencia didáctica, como es el planteamiento de evaluación, por así decirlo, ¿no? Por darle un concepto. No es que va a ser una evaluación definitoria ni definitiva, sino que es un trabajo a hacer con los alumnos en el aula. Así que bueno, yo solamente pasaba por acá para saludarlos, para agradecerles, para incentivarlos, arengarlos a que sigamos así en el nivel superior. Esta es nuestra vida, por así decirlo, y ayudar a nuestros alumnos, eh, porque todos pasamos por lo que ellos están pasando hoy. Y creo que se hace más liviano si tiene el profesor que lo guía, que le dice fíjate acá, fíjate por dónde tenés que irte, ¿sí? Para encontrar una bibliografía, para encontrar un concepto, nunca que bajen los brazos. A veces hacemos un paso hacia adelante y 10 hacia atrás, pero lo importante es ese paso que avanzamos, y así creo que todo va a llegar a buen término. Así que solamente agradecerles en nombre de todos a Silvia, ¿sí? Por su participación, por su compromiso con la dirección, con el instituto y con sus colegas. Así que bueno, un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias, profe. Yo también muy agradecida por el acompañamiento del equipo permanentemente durante todo el desarrollo de este curso. Así que quiero empezar agradeciendo eso y agradeciendo también a cada uno de los cursantes que muchas veces tuvieron que modificar sus agendas para poder estar, pedir permiso. Y bueno, sé que algunos todavía nos están sumando a este último encuentro porque están con clases, con actividades, pero van a tener disponible también la grabación de esta clase. Todavía no le pudimos pasar la grabación anterior, pero en cuanto la tengamos, vamos a subir al aula. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, desactivo la cámara para que ande mejor, porque se acuerdan la vez pasada. Sí, A cualquier actividad que necesiten. Buenas tardes, adelante. Bueno, muy bien. Vamos a repasar, como en todos los encuentros, repasamos un poquito el recorrido en cada módulo. Esta es la capacitación de enseñar a leer en el nivel superior, y el propósito central es que podamos incorporar o repasar, reforzar herramientas
para el diseño de clases que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora en la educación terciaria. No sé si corre allí la pantalla. Ahí está. En el módulo 1, cuyo título es Lectura en el nivel superior, los puntos críticos de la comprensión lectora, trabajamos sobre 3 ejes temáticos. Cada eje temático con un foro de intercambio. En nuestro primer foro, que es leer, que tiene mucho nivel de participación, y ya vi que están intercambiando y también comentando las intervenciones de los demás cursantes, abordamos sobre esas concepciones que tenemos acerca de la lectura, porque nuestra forma como profesores de concebir la lectura determina nuestras maneras de ofrecer los textos a los estudiantes. Si nosotros comprendemos la lectura solo como un acto de decodificación, vamos a diseñar clases para leer muy diferentes de clases que diseñemos cuando concebimos a la lectura como un proceso estratégico, complejo, desafiante, que necesita del acompañamiento de un lector más experimentado para lograr competencias lectores en desarrollo permanente. El segundo tema central del primer módulo, los desafíos y las particularidades de la lectura en el nivel superior. Y allí estuvimos viendo, ¿no?, que las realidades de cada uno de los institutos de nuestra provincia son similares. Casi todos nos enfrentamos a los mismos desafíos y vemos que una escena recurrente son las dificultades de los ingresantes a las carreras docentes en cuanto al procesamiento de la información de textos de un nivel más elevado que en los textos de la educación secundaria. Y vemos estas dificultades no solo en la lectura, sino también en la escritura y en la oralidad. Pero también pudimos poner en valor y resaltar, también valorar el trabajo que se hace al interior de cada instituto para poder hacer frente a estas dificultades. Todas las reuniones, las jornadas, se busca estrategias en el docente para mejorar esta cuestión. Bueno, y el último punto, las prácticas de enseñanza actuales en relación con la lectura en el nivel superior. Analizamos un texto, tenían una actividad de lectura con entrega obligatoria, y ya muchos se pusieron al día con esta actividad. Todavía los que no pudieron entregarla ya saben que tienen tiempo para hacerlo. En el módulo 2 fue un poco más extenso el desarrollo conceptual, y nos dedicamos a repasar las especificidades del género discursivo académico, como un género discursivo particular, con sus características propias. Los textos, los discursos del ámbito académico tienen sus particularidades, y los lectores tenemos que ser conscientes de estas particularidades, poder reconocerlas en los textos que leemos, para poder interpretarlos de manera más rica, más conveniente, y poder aprender de ellos, porque cuando abordamos textos académicos en el nivel superior, como meta es el leer para aprender. Si no tengo en cuenta las características, las particularidades de este género discursivo particular, nos va a costar realizar esas interpretaciones más ricas, y también como docentes nos va a costar idear, pensar, programar la enseñanza para poder orientar a nuestros estudiantes en el acercamiento a la cultura académica y a la discursividad académica. Así que estuvimos hablando de las tramas más frecuentes, las tramas textuales más frecuentes en el género académico, que son
la trama expositiva y la trama argumentativa. Allí trabajamos cuáles son los aspectos estructurales, las estrategias, la organización, las clases de estos dos tipos de textos, y trabajamos en una actividad de entrega obligatoria también, analizando las propiedades discursivas de uno de los textos que ofrecemos en las unidades curriculares que estamos dictando. Bueno, en el tercer módulo abordamos el proceso de lectura y los niveles de comprensión. Si decimos que concebimos a la lectura como un proceso interactivo, quiere decir que va a tener diferentes fases. Nosotros estuvimos repasando las distintas fases del proceso de lectura, qué tipo de actividades podemos generar para anticiparnos a los textos que vamos a leer en la etapa de prelectura, qué estrategias del buen lector, entre comillas, se puede enseñar a nuestros estudiantes para que hagan un recorrido de lectura más productivo, y cuáles son las actividades más convenientes en la poslectura para textos argumentativos y expositivos, que son los que más utilizamos en el ámbito académico. También abordamos los distintos niveles de comprensión que nos pueden ayudar a elaborar guías de lectura que realmente acompañen el proceso lector de los estudiantes, pudiendo ir en ascenso con la complejidad de abordaje que les proponemos a los estudiantes, yendo del nivel literal, necesario pero no suficiente para construir el pensamiento crítico y para colaborar en el desarrollo de todas las capacidades que pretendemos que se desarrolle en el nivel superior. Bueno, y hoy llegamos al módulo 4, el último módulo, en el que vamos a necesitar de todos los conceptos que desarrollamos anteriormente para pensar en el diseño de propuestas didácticas de secuencias para el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora, con textos académicos. Bueno, repasando acerca de la importancia de las secuencias didácticas, con el programar la enseñanza. Aquí no es solamente importante el hecho de documentar. Nosotros para el nivel superior y para el nivel secundario hacemos presentaciones anuales, o por allí algunas otras presentaciones, y no como documento una presentación obligatoria de las secuencias didácticas que ponemos o llevamos a la práctica clase por clase. Y aunque esto no quiere decir que no secuenciemos y que no planifiquemos, y aunque no lo documentemos, que sería un paso muy importante, pero a veces los tiempos no nos permiten documentar todas nuestras intenciones educativas, nosotros organizamos el pensamiento antes de llevar adelante una clase. Me pareció interesante repasar algunos puntos acerca de las secuencias didácticas, sobre todo por los estudiantes que también están cursando esta capacitación. Programar la enseñanza tiene un valor único en educación, porque el programar, que es idear y organizar actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje para cumplir con un propósito educativo, es de suma relevancia. Nosotros en todas nuestras actividades cotidianas hacemos un plan, programamos, ¿sí? A la hora de leer, a la hora de escribir, a la hora de cocinar, a la hora de administrar los ingresos del hogar, siempre diseñamos un plan de clase. Cuánto más necesario es idear y organizar las actividades para la enseñanza. Por eso que hablamos aquí de secuencias didácticas. No son pasos estructurados como desde otros enfoques o desde otros paradigmas educativos se entendía
el plan o el programa de clase, sino secuencias didácticas con actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje, con una relación lógica, con una unidad de sentido, para el desarrollo de capacidades, que es nuestro enfoque, tanto en todos los niveles del sistema educativo. Y tenemos para eso documentos curriculares que orientan nuestra tarea acá en la provincia, la resolución 314, la resolución 536 de capacidades socioafectivas y espirituales, y en la formación docente, un marco nacional de capacidades para la formación docente inicial. Acá vamos a abordar específicamente las secuencias didácticas para el abordaje de textos académicos. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? Es el conjunto de actividades de aprendizaje interrelacionadas, encadenadas, orientadas a la elaboración de un producto final, que responda satisfactoriamente a la práctica social y cultural que le da sentido. Nosotros enseñamos para que el alumno, el estudiante, sea capaz de solucionar alguna cuestión, sea capaz de hacer y de hacer de una determinada manera. Entonces, siempre esa clase, esa secuencia finaliza con una producción en el que pone en juego el estudiante esos aprendizajes logrados con la secuencia didáctica. Entonces nosotros hablamos del plan de clase. Hay muchos formatos o modelos de cómo elaborar el plan de clase. Nosotros acá en el profesorado de lengua realizamos, bosquejamos, ¿no es cierto?, algunos modelos, una estructura básica, para que los estudiantes puedan organizarse a la hora de elaborar sus propuestas de enseñanza, por ejemplo. Seguramente en cada uno de los institutos no va a ser igual este modelo de plan de clase o de secuencia didáctica, pero en sí las partes sustanciales que esquematizan los momentos o las fases de la enseñanza son las mismas. Por allí algunos apartados pueden tener algunos datos más, otros datos menos, pero yo les propongo acá un modelo posible de documentación o de comunicación de las intenciones educativas de la secuencia didáctica. El primer elemento, después de todos los datos o membrete, ¿no?, son los propósitos. A veces nos confundimos, o los estudiantes suelen confundir entre propósito y objetivo. El propósito es se elabora desde la perspectiva del educador. Es lo que se propone lograr el docente a la hora de enseñar. Bueno, acá yo copié de un formatito que le damos a los alumnos, a los estudiantes, a los practicantes, por eso dice practicante allí. ¿Qué se propone lograr el docente en relación con los aprendizajes de los alumnos en esa clase particular? Entonces acá se plasman esas intenciones que están ligadas a los objetivos, que son las que enuncian las capacidades, los que enuncian las capacidades específicas de la clase, y se redactan encabezados con infinitivos. Se suele, por ejemplo, encontrar infinitivos como promover, facilitar, acompañar, favorecer, propiciar, permitir, brindar, ¿sí?, motivar, ¿sí?, desde la perspectiva del docente, los propósitos. Por ejemplo, acá yo les brindé en el aula un ejemplo de secuencia. Este es del profesor Juan Pérez, que dicta la unidad curricular Ética y Ciudadanía. La unidad didáctica en la que se ubica esta clase es las prácticas democratizadoras. Dentro de esa unidad elige las voces del aula democrática. El profesor eligió un texto académico de Jorge La Rosa,
para leer con sus estudiantes. Aprender de oído, les recomiendo, es un texto muy, muy interesante, para el que no lo conoce o no lo leyó. ¿Cuál es el propósito que elaboró para su clase de lectura este profesor? Instalar en la clase instancias de reflexión acerca del desarrollo de las capacidades de comunicación y juicio crítico a través del intercambio democrático. O sea, ¿qué se propone él con la lectura de ese texto? Construir en su clase, en el aula, espacios para la reflexión acerca del ser democrático, ¿sí? Desde la perspectiva de lo que se propone lograr él como educador, el profesor Juan Pérez. En cuanto a los objetivos siempre implican una capacidad. A nosotros nos enseñaban antes, para formular objetivos tenés que pensar que el estudiante sea capaz de, y allí poder formular la acción con el infinitivo y el para qué con lo que continúa en el enunciado. Es más claro hoy pensar, ¿no?, en el objetivo como una capacidad específica que tiene que desarrollar el estudiante luego de poner en práctica esta secuencia didáctica en particular, ¿sí? Las capacidades que se enuncian en las distintas resoluciones, los documentos curriculares, son capacidades generales y transversales. Luego, en cada unidad curricular, cada disciplina tiene objetivos de desarrollar capacidades propias de esa disciplina, de esa unidad temática en particular. Entonces, los objetivos deben ser formulados expresando esa capacidad que al culminar la secuencia pretendemos que desarrolle el estudiante. Por ejemplo, leer de manera inferencial y crítica textos académicos sobre determinada temática. Comprender y expresar opiniones de manera respetuosa y con rigor académico, supongamos, ¿sí? Esas capacidades específicas que con la implementación de esta secuencia que planifiqué, pretendo que el estudiante desarrolle. Por ejemplo, el profe Juan Pérez, ¿cuál es el objetivo para sus estudiantes? Que su estudiante sea capaz de desarrollar aptitudes y actitudes coherentes con la ética democrática a partir de la reflexión de las nociones emanadas del texto trabajado con respecto al lugar de las voces en el aula. Bien. Luego nosotros, acá en nuestro modelo de proyecto áulico, de secuencia didáctica que pedimos acá en el profesorado, hacemos un ejercicio de enunciar las capacidades que se priorizan en esa secuencia de las normativas. Y no solo que coloquen la capacidad que priorizan, sino que desarrollen una breve explicación de cómo se trabaja con esa capacidad en la secuencia. Porque por ahí a veces colocamos, supongan, trabajo con otros y resulta que en la secuencia no se evidencia actividades de enseñanza o actividades de aprendizaje que se dirijan a desarrollar esa capacidad. Por ejemplo, en este curso, en el proyecto de esta capacitación, se priorizan todas las capacidades cognitivas que expresa la resolución 314. Y se desarrolla una explicación de cómo o con qué actividades en este curso se tiende al desarrollo de cada una de esas capacidades. Esto lo tienen para repasarlo, para leerlo,
en el video del primer encuentro y también en la parte de presentación del aula virtual. Además, la 314 que por ahí a veces no pasamos por alto, hay una parte del documento destinada a las capacidades y competencias que se necesita desarrollar en la formación docente inicial. Así que está bueno repasar estos documentos para poder enmarcar nuestra tarea. En cuanto a las capacidades socioafectivas y espirituales, también es muy provechoso tener en cuenta, conocer esta documentación y ver cuál de estas capacidades podemos priorizar, si bien trabajamos siempre algunas, pero hacer de manera más consciente, visibilizar cuáles son aquellas capacidades socioafectivas y espirituales que priorizamos en nuestras secuencias, o que en esa oportunidad podemos organizar actividades para fortalecer esas capacidades que vemos que nuestro grupo de estudiantes necesita. Sobre todo en los ingresantes que se pueden encontrar, por ejemplo, inseguros a la hora de abordar un texto académico, ¿sí? Entonces, por eso yo coloqué acá el autoconocimiento para saber cuáles son las dificultades que tiene como lector nuestro estudiante, para que él reconozca cuáles son sus potencialidades y de qué fortalezas que reconoce en sí mismo se puede valer para ir superando sus limitaciones o sus dificultades. También esto de la autorregulación, poder manejar sus emociones, su ansiedad, el nerviosismo cuando no comprende un texto o cuando las actividades le resultan demasiado desafiantes, poder automotivarse para seguir en carrera, aunque los textos que tiene que leer sean complejos. Entonces, este documento también nos puede ampliar un poco la mirada para ver en qué capacidades podemos hacer hincapié cuando pensamos las clases de lectura y todo tipo de clases, ¿no? También en este curso priorizamos algunas y pueden leer en la presentación del aula virtual. Si nosotros estamos en el enfoque de enseñanza por capacidades, el aprendizaje de capacidades, el desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos, y entendemos a la capacidad como la articulación de distintos conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas de la vida. Entonces quiere decir que la capacidad tiene distintas dimensiones. Para el desarrollo de la capacidad necesito de un contenido como medio. Por eso que nosotros, por ejemplo, en los objetivos, no pensamos que, por ejemplo, conocer la información que transmite el texto sea un objetivo de enseñanza, porque el conocimiento no es un objetivo en sí mismo, sino lo que yo puedo ser capaz de hacer con ese conocimiento, ¿sí? Cómo puedo transformar mi realidad, cómo puedo enfrentar algún problema de la vida cotidiana o de la vida profesional. Entonces el conocimiento, el contenido no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, una herramienta para el desarrollo de la capacidad. Por eso el siguiente componente dentro de la secuencia didáctica, dijimos los propósitos, los objetivos, las capacidades priorizadas, capacidades generales priorizadas, y los contenidos. Los contenidos que es un desglose de cada una de estas dimensiones de la capacidad. Conocimiento, habilidades y actitudes. También en la formación docente se habla del conocimiento del contexto. O sea, por un lado, el conocimiento académico y por otro lado, el conocimiento del contexto. Son necesarios para el desarrollo de las capacidades del marco referencial de formación docente inicial, por ejemplo.
Bueno, y para seleccionar los contenidos en una secuencia didáctica, porque nosotros pensamos en los objetivos en función de capacidades, priorizamos capacidades generales, tenemos un propósito, pero tenemos que elegir qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes tenemos que enseñar para lograr alcanzar el desarrollo de esas capacidades o el logro de esos objetivos y propósitos. Entonces, ¿cómo podemos pensar esta secuenciación, esta elección de contenidos? Coloqué algunas preguntas para pensar. Tenemos que pensar qué sentido más amplio y general, qué realidad este contenido abre o ejemplifica al estudiante. ¿A qué fenómeno básico, a qué principio, qué ley, qué criterio, qué método, qué problema, qué actitud puede aproximarnos el trabajo con este contenido particular? ¿Qué significación posee el contenido en cuestión para la formación del futuro profesor? ¿Qué es lo que constituye la significación de ese contenido para el futuro de los estudiantes? Ya sea contenido académico, conocimiento, habilidad, actitud o valor. ¿Cómo está estructurado ese contenido? ¿Qué aspectos puedo seleccionar para priorizar y qué otros puedo recortar según los objetivos de esa clase en particular? Por eso nosotros en nuestro modelo de proyecto ponemos tema, que sería como la unidad didáctica, y lo hacemos a modo de cuadrito para que se puedan contemplar de manera interrelacionada cada una de las dimensiones de la capacidad, que serían los contenidos. Los conceptos que se desarrollan en esa secuencia, las habilidades y destrezas que son como los procedimentales que trabajábamos durante la ley federal, y los actitudinales, o el saber ser en actitudes y valores. Estos se desglosan de los mismos objetivos. En el modelo que yo les pido para el trabajo final, no les solicito que prioricen capacidades generales, sino que vayan directo a la elaboración de los propósitos, los objetivos y a la secuencia, que coloquen a qué unidad temática de su unidad curricular pertenece el texto que van a trabajar, y que me ofrezcan todos los datos de ese texto o lo adjunten para que pueda conocer el texto del cual elaboran la secuencia para enseñar. O sea, estos componentes les estoy compartiendo, pero no les solicito en la evaluación final, en el trabajo final. El siguiente componente, luego de la explicitación de estos contenidos, es la secuencia didáctica propiamente dicha, o secuencia de actividades, que también tiene distintas fases con una unidad de sentido, con un hilo conductor, cada fase con sus propósitos. El inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. El inicio, que tiene la intención de recuperar los saberes previos, motivar, predisponer a los estudiantes para aprender. Entonces allí vale hacernos la pregunta: ¿qué actividades tengo que diseñar para comprender como profesor lo que mis alumnos saben del tema? ¿Y qué puentes poder realizar entre los conocimientos anteriores y los nuevos que van a trabajar? Entonces, ¿qué actividades me puedo proponer? El desarrollo de la clase ya es el establecimiento de esos puentes cognitivos con lo ya conocido y con lo por conocer, y allí es donde toma fuerza todo el andamiaje, todo el acompañamiento, la enseñanza del profesor, para que el estudiante
se apropie o construya sus aprendizajes. Entonces acá la pregunta que vale es, ¿qué actividades diseño para que mis alumnos logren el aprendizaje esperado? ¿Cómo guiar sus procesos cognitivos? Y por último, la fase de cierre, donde tenemos que evidenciar o demostrar lo aprendido, qué actividades puedo diseñar para que los alumnos puedan demostrar sus aprendizajes y puedan autoevaluar sus aprendizajes, reflexionar sobre la importancia de aquello que han aprendido. Entonces la clase tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Tenemos que estructurar adecuadamente estos momentos y pensar también en los espacios, los tiempos, los recursos que son necesarios para que se desarrollen estos distintos momentos de la clase. El inicio, dijimos que corresponde al comienzo, actúa como un puente entre los conocimientos previos y los conocimientos que se van a trabajar. Y la actividad de inicio se puede articular, cuando hablamos de clases de lectura, se pueden articular este inicio de la clase con la fase de prelectura. Entonces, utilizar el inicio de la clase y diseñar en el inicio de la clase actividades de prelectura o de anticipación al texto que vamos a trabajar, para recordar qué tipo de tareas se realizan en la prelectura. Se plantean los objetivos de lectura, ¿para qué vamos a leer este texto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se ubica dentro de la unidad curricular? ¿Cuál es el sentido dentro de los aprendizajes globales de la unidad curricular y de esa unidad temática? ¿Qué otra información podemos poner sobre la mesa para realizar predicciones acerca del texto? Explorar el paratexto, buscar en otras fuentes, conocer de la biografía del autor, de qué libro proviene, y hacer una revisión y actualización del conocimiento previo, con esa hipotetización, anticipándome al texto, para que cada estudiante pueda ponerse a pensar de qué tema va a tratar y qué es lo que sé del tema. ¿Qué tengo claro y qué no? Por ejemplo, en el modelo de clase que les propongo del profesor Juan Pérez, ¿cómo inicia? Dice, se referirán oralmente con la guía del profesor a la unidad y eje temático que se encuentran trabajando en la unidad curricular. Advertirán que trabajarán con la lectura de un artículo académico de Jorge La Rosa y compartirán datos biográficos y CV del autor. Realizarán inferencias respecto del tema del texto. Aquí está de manera general este enunciado. Pero, ¿cómo van a realizar inferencias respecto del tema del texto? Con la ayuda de preguntas inductivas del docente. El docente tiene que pensar esas preguntas que lleven a los estudiantes a inferir el tema del texto. Y cómo aporta el tema del texto al desarrollo del eje temático que están trabajando en ese momento. Para así poder plantearse los objetivos de lectura, plantearse el sentido de leer ese texto en ese momento del desarrollo de la unidad curricular. Es conveniente que enseñemos también a tomar apuntes de todo lo que se reflexiona, de todo lo que se hipotetiza. Acá el profesor colocó, anotarán sus hipótesis en sus apuntes de clase. El estudiante, sobre todo el ingresante, no se da cuenta solo a veces de que tiene que tomar apuntes. Tiene que recibir la indicación nuestra. Nosotros le podemos guiar a cada uno en sus primeros registros, en la elaboración de sus primeros apuntes, en cómo tomar nota, que no es fácil tampoco tomar nota. Entonces, también podemos dedicar esos minutos a algunas indicaciones que le puedan ser clave a los estudiantes acerca
de cómo tomar nota de lo que sucede en el aula, de las reflexiones, de aquellos datos sustanciales de las conversaciones que se suscitan en la clase cuando van a trabajar con un texto o cuando van a trabajar cualquier tema o actividad en el aula. Y bueno, acá el profesor eligió iniciar la lectura de manera individual. Cada uno con el texto de manera individual, silenciosa, con la consigna de identificar las intenciones del autor y compartir sus conclusiones en pequeños grupos. O sea, de antemano, el estudiante ya sabe que va a leer el texto para descubrir la intención del autor y dialogar con sus compañeros, ¿sí? Entonces, cognitivamente se predispone de una determinada manera para hallar la intención del autor en ese texto. No es lo mismo que tenga ya un cuestionario de preguntas previo o que se le pida la realización de otra actividad, se predispone cognitivamente de manera diferente. Sea cual sea el objetivo, el docente con los estudiantes tienen que discutir, tienen que aclarar cuáles son los objetivos de lectura en ese momento. En el desarrollo de la clase, este es el momento más intenso, es donde el estudiante va a necesitar más guía, indicaciones, explicaciones, procedimientos, va a necesitar interactuar constantemente con los pares y con el docente. Y, por supuesto, la interacción con el material de estudio. Este desarrollo de la clase se puede articular con las actividades de lectura. ¿Qué hacemos mientras leemos? Aplicamos las estrategias del buen lector. Tratamos de encontrar las ideas principales, de qué habla el texto, cuáles son sus conceptos claves. Tenemos que hacer marcas en el texto, ayudar a los estudiantes, como hablábamos en la clase anterior, cómo se realizan las notas marginales, cómo se identifican los conceptos claves que son propios de la disciplina que estamos abordando, cómo se elabora la macroestructura del texto, cómo encontrar procedimientos del texto que son para explicar y cuáles son para opinar. Si desconozco algún término, tratar de deducir el significado por las palabras que rodean a ese término o por el contexto, por la temática de la que se está hablando, pedir ayuda, tratar de resolver el significado de esa palabra entre todos. Y, por último, recurrir a otras fuentes, como el diccionario o internet. También ir revisando permanentemente qué se sabe del tema, qué tengo claro y qué no. ¿Sí? Y acá es muy importante que como profes conozcamos qué tipo de texto es el que ofrecemos a los alumnos. Si el texto tiene estrategias explicativas o estrategias argumentativas, si el texto opina, describe, que podamos ayudar a los estudiantes a distinguir entre una narración, de un comentario, de una descripción, ¿sí? Porque nosotros previamente como profes tenemos que haber desmenuzado el texto muchísimo antes de ofrecerlo y esperar la construcción crítica o los niveles de lectura crítica en la comprensión de los estudiantes. En todo este desarrollo de lectura, por ejemplo, el profesor, ¿qué es lo que hizo? Continuaron con la lectura individual, realizando notas según las siguientes indicaciones. Estas indicaciones el profesor se las dio por escrito, pero en las clases pueden ser indicaciones orales, permanentes. En vez de ser una lectura individual, puede ser una lectura en parejas, lectura en grupo. Y el profesor, ¿qué indicaciones le da? Le dice, realizar una primera lectura global para identificar el tema central del texto. Realizar una lectura por párrafos, identificando concepciones claves del autor.
Por ejemplo, su concepción de aula, su concepción de lenguaje, de lengua, de clase, de voz, entre otros. Y la explicación que realiza respecto del título de su texto. O sea que el profesor, para poder redactar estas consignas, desmenuzó y reflexionó, trabajó mucho previamente con el texto. Después les pide detenerse en aquellos términos cuyo significado no tengan en claro y recurrir a las fuentes necesarias para resolver. Pensar en frases breves que sinteticen la idea principal que comunica el autor en cada párrafo. Distinguir entre descripciones y opiniones del autor. ¿Qué efecto causan en vos sus posiciones? Y acá vemos que el profesor tuvo en cuenta un nivel ascendente en la comprensión que le solicita a los alumnos o que incentiva en sus alumnos, porque tiene en cuenta los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico del que habíamos hablado, ¿no? En el módulo anterior. Dijimos que en el nivel literal pensamos en preguntas, en consignas que sirvan para ayudar a los estudiantes a decodificar palabras y oraciones, a parafrasear, a identificar el tema, que después tendremos que ir avanzando en el acompañamiento para una comprensión inferencial. Entonces, acá estimulamos esa capacidad de poder leer entre líneas. Y por último, ya empezamos a ver qué posición, qué reconstrucción, qué crítica se realiza del texto. Cuando el lector pudo avanzar en una comprensión literal, avanzar a una comprensión inferencial, ya puede avanzar también en una comprensión global, reconocer las intenciones, tomar una postura frente a lo que el autor dice, coincidir o no con las ideas del autor, tomar partido, construir una posición, construir una concepción. Les decía que en este texto, por ejemplo, Jorge La Rosa expresa lo que él concibe de aula, lo que él concibe de voz en el aula, lo que él concibe de actitud democrática, lo que el autor, en una lectura literal, inferencial, nosotros pretendemos que el estudiante tenga en claro cómo el autor del texto concibe esos contextos, esos conceptos. Pero con un nivel de comprensión crítico, no solo puede comprender lo que dice el autor, sino construir su propio concepto de aula, su propio concepto de enseñanza, su propia mirada acerca de los conceptos que desarrolla el autor en su texto. Bueno, y en el cierre de la clase, que coincide también con la poslectura en este caso, tenemos que pensar en actividades o en ese producto que queremos que realicen los alumnos con el aprendizaje conseguido, ¿sí? Destacando los puntos relevantes del tema, apelando a sus habilidades metacognitivas, a la capacidad reflexiva, y teniendo en cuenta también las características discursivas del texto trabajado para una poslectura adecuada. No puedo pedirle una actividad que no se relacione con el tipo de texto que les brindé, ¿sí? Si realizamos la lectura considerando las etapas anteriores, al finalizar tendremos una idea clara del contenido escrito. Las actividades posteriores variarán según el tipo de texto con el que trabajamos y el objetivo que perseguíamos. ¿Sí? Entonces dijimos, el cierre de la clase, que se corresponde con la poslectura, se procesa la información de los textos, esta etapa permite consolidar todo lo aprendido, poder reproducir, demostrar ese aprendizaje, se pueden aplicar técnicas de estudio. En este caso, el profesor eligió dar un cuestionario con la consigna que después realicen una puesta en común acompañado de una presentación visual en PowerPoint. Y les pide que respondan a 9 preguntas en relación con el texto. También en estas preguntas se puede notar que avanza
de preguntas que tienden a la comprensión literal, a la comprensión inferencial y a la comprensión crítica intertextual. Por ejemplo, la última pregunta dice, ¿qué reflexiones podemos realizar a partir del texto en relación con el eje temático que estamos trabajando? O sea que no solamente les pide una postura crítica en relación con los conceptos, sino la capacidad de poder relacionar el contenido del texto con los demás textos o materiales de estudio que trabajan en esa unidad curricular. Y para cerrar, dice, llevarán a cabo la puesta en común, reflexionarán sobre los aprendizajes logrados, qué les faltó, qué no, cómo le aporta esta actividad de lectura con este texto en su formación como futuros docentes. En eso tenemos también que hacer hincapié en todas nuestras clases, en todas nuestras unidades curriculares, que el estudiante esté convencido, compenetrado en que todo lo que trabaja, todo lo que aprende en cada clase, contribuye a su formación como futuro profesor. Bueno, y después el otro componente es la evaluación, que no está desarrollada en el ejemplo propuesto, pero en resumen, hoy se está hablando mucho en la escuela secundaria de evaluación auténtica, por ejemplo, o las prácticas evaluativas permanentes, o la evaluación también como una metodología de enseñanza, la evaluación que no se puede separar de ninguno de los momentos o de las fases de una secuencia didáctica. Evaluamos todo el tiempo, es un proceso integral, nosotros tenemos que observar permanentemente los desempeños de los estudiantes en relación con los aprendizajes que queremos lograr con el trabajo que ordenamos, ideamos en nuestra programación. Entonces hay distintos instrumentos. Hoy se habla mucho, se está utilizando mucho el tema de las rúbricas y el portafolio de evidencia. Pero se siguen utilizando los exámenes más cerrados, las listas de control, guías de observación. Depende del momento de evaluación y depende del tipo de información que necesito para regular la práctica de enseñanza, porque pensemos siempre en la evaluación como ese proceso de recopilación de información para tomar decisiones sobre la práctica, en beneficio de los aprendizajes, en beneficio del alcance de los propósitos y los objetivos educativos. Entonces acá yo puse un ejemplo de rúbrica de evaluación. Tampoco les solicito esto en el trabajo final, pero como para repasar, sobre todo con los estudiantes avanzados, cómo se elabora una rúbrica de evaluación. ¿Sí? Las rúbricas de evaluación, algunos hablan de incorporar los criterios o indicadores de evaluación, también le dicen, o también se hacen, como en este caso, teniendo en cuenta las destrezas o habilidades que se colocan se priorizan en el cuadro de contenidos y los valores y actitudes, porque se considera que esas destrezas son indicadores del desarrollo de la capacidad. Los niveles de desempeño, por otro lado, que están ahí en horizontal, conseguido, no totalmente, con dificultad, no conseguido, y dentro de cada casillero los descriptores. La rúbrica es una buena herramienta para que el alumno sepa de antemano, el estudiante sepa de antemano qué se va a tener en cuenta de sus desempeños a la hora de ponderar su desarrollo o en qué tiene que prestar atención para aprender. Y a veces que es complejo el tema de la calificación, que a veces no tienen en claro de dónde surge la calificación. Evaluar no es sinónimo de calificar, pero la calificación también resulta una parte muy importante que a veces causa por ahí algunos conflictos. Entonces es necesario que
se comunique siempre cuál va a ser la forma de evaluar y cuáles van a ser los criterios para evaluar y los criterios para calificar y luego para acreditar. Bueno, después hay otros componentes dentro de este modelo, como explicitar los recursos didácticos, explicitar las estrategias, las técnicas metodológicas, el tiempo, que no siempre es una sola clase, un solo encuentro, puede llevar varias, el tiempo es indistinto, ¿no? La bibliografía, la que usan los estudiantes, la que usan los docentes. Nosotros incorporamos, en los que les pedimos, por ejemplo, a los residentes, que incluyan los fundamentos pedagógicos y didácticos, que sean capaces de hacer una explicación de qué fundamentos pedagógicos, disciplinares y didácticos tienen en cuenta para desarrollar esa secuencia. De esa manera, el residente, el practicante, puede integrar los saberes de los distintos campos de formación. Bueno, esta explicación que les di es como para repasar los distintos componentes de un plan de clase que involucra una secuencia didáctica para el desarrollo de capacidades, direccionándonos, ¿no?, al desarrollo de la comprensión lectora. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos que les solicito para el trabajo final? Estos que ven acá en pantalla, que tienen ahí en el aula, con cada uno con su explicación. Les pido que expliciten el texto académico por trabajar, o sea, la unidad didáctica, la unidad curricular, el eje temático, el texto, que tienen que ponerme todos los datos del texto o el enlace al texto, sino adjuntar el texto. Los propósitos, objetivos, las secuencias de actividades que se evidencian en los distintos momentos o las fases de la clase, los recursos y la evaluación. Habrán visto, bueno, acá, habrán visto que al final del ejemplo que les doy de la secuencia de Juan Pérez, hay unas preguntas, porque allí no está desarrollado el componente de recursos ni el componente de evaluación. Estas preguntas que les coloco ahí para reflexionar acerca de lo que hizo ese profesor hipotético Juan Pérez, es para que ustedes puedan pensar y reflexionar, pero no es de entrega obligatoria. Podemos conversarlo en los foros o pueden dejarlo para ustedes, digamos. Estas consignas no eran de entrega obligatoria. Lo que sí es de entrega obligatoria es la actividad número 1, que era la lectura de un texto de Analía Gerbaudo, la actividad número 2, sobre los textos que ofrecemos, y el trabajo final. Después están el foro de presentación y los 5 foros para poder llegar. Ahora ya vi que hay nuevas entregas de actividades que tienen que estar corregidas para poder entregar el trabajo final. Así que me falta por corregir muy poquitas, trato de corregir lo más pronto posible, aunque los tiempos nos están apremiando a estas alturas, pero ya saben que el que todavía no pudo ingresar, o si tienen algún colega que no ha podido ingresar y quiere ponerse al día, que ingrese, que trate de cumplir las actividades, que me escriba en el foro de consultas, mensajería interna, un email, y para no desaprovechar esta oportunidad formativa y también la acreditación, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá finalizó mi presentación. Ahora abrimos un espacio para consultas, preguntas, comentarios. Bien, de mi parte hasta acá ninguna duda. Acá muy bien. Gracias, Germán. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Buenas, profesora, ¿cómo le va? Excelente la explicación y el resumen que acaba de hacer. Yo estuve desconectado por más de casi 15 días. Estoy
con un temita particular de salud. Estoy en la capital federal, vine a hacer una intervención quirúrgica, así que voy a tratar este fin de semana de ponerme al día y ponerme al tanto con las cuestiones que tienen que ver con los diferentes trabajos que usted ha propuesto para desarrollar, ¿verdad? Así que espero llegar y de no llegar por ahí que pueda haber una posibilidad que se extienda en el tiempo para la Sí, entrega. esperemos que sí. Creo que sí, ahora voy a consultar a ver hasta si se puede extender una semana o 2 más, no hay problema. Voy a consultar ese aspecto. Y bueno, te deseamos, te mandamos toda la buena onda, la fuerza para que te salga todo bien y que puedas Gracias. estar bien de salud. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna otra consulta ni comentario, les vuelvo a repetir que están abiertos los canales de comunicación, pueden escribirme, pueden usar la mensajería, los foros de consulta o escribirme por correo. También creo que tienen un grupo y después las consultas me van a llegar, así que no se hagan problema. Estoy muy agradecida de que se tomen su tiempo de estar acá. Eso significa que son comprometidos con su trabajo, que buscan mejorar, así que estamos todos en la misma dirección. Creo que vamos a poder ver los frutos de nuestros esfuerzos. Así que muchas gracias. Me encantó haber transitado esta primera experiencia para mí de estar en una capacitación. Profe, una última consulta. ¿Sí? Buenas noches para todos. En cuanto a la evaluación, quería consultar si va a estar bien con elegir el instrumento y poner los criterios por ahí, si no elaboramos una rúbrica. Sí, no, les pido como obligatorio la rúbrica, pueden solamente explicitar instrumentos y criterios. Sí. También, como decían los compañeros, muy clara todas las clases, los módulos, el acompañamiento. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Bien, y también de mi parte agradecer a la DEC por estas instancias de capacitación que nos dan los docentes, también de su parte por dedicar su tiempo a capacitarnos encima por esta cuestión de la lectura, que una vez en educación superior lo damos por sentado, que el estudiante ya entiende lo que lee, y quizás nos da espacio para ponernos a pensar en sí, de qué tenemos que nuestros estudiantes comprendan los textos. Así es. Muchas gracias, Germán. Bien, profe Lorena, creo que ya Bien. no hay más ninguna. Bien, exacto. O sea que no hay más consultas ni preguntas. Bueno, agradecemos sinceramente la apertura de la profe Amaya para haber tomado este desafío de poder desarrollar esta capacitación. Seguramente hay muchos aspectos que en lo que es organizativo se irá mejorando en el futuro. Son las primeras pruebas que vamos llevando de hacer este tipo de capacitaciones. El año pasado fue por las condiciones de pandemia que se hicieron una serie de capacitaciones. Este año retomamos la modalidad y seguramente de alguna manera se irá instaurando como una forma de poder llegar a todos los colegas que están en los institutos, algunos con muchos años, otros que están siendo noveles en los institutos y que seguramente necesitan muchas de estas herramientas que hoy nos aportaba Maya desde la lectura y en otras áreas seguramente que también es así. De parte nuestra, bueno, agradecerles la presencia en los distintos encuentros, invitarlos a que puedan continuar y finalizar sus actividades dentro del aula, que es lo prioritario, a fin de que puedan
no solo enriquecerse de las actividades que hay ahí, de los materiales de lectura, sino también poder acreditar este curso. Posteriormente a cuando demos por cerrada la capacitación, o sea, cuando Silvia nos diga los plazos han sido extendidos al máximo y ya tenemos que cerrar, que eso lo hacemos en común acuerdo con ella. Una vez finalizado eso, una vez que se cierra la planilla de acreditados finales, nosotros vamos a estar enviando todo lo que es la certificación de la finalización del curso, ¿sí? Así que esa certificación se enviará vía virtual, a través de la plataforma, a través del correo electrónico o a través de los WhatsApp que tenemos de cada uno de ustedes, ¿sí? La responsabilidad de la impresión y presentación posterior a la Junta quedará en manos, digamos, de cada uno de ustedes. Por nuestra parte, desde la dirección, se envía a cada una de las juntas la nómina completa de los aprobados del curso, a los fines que quede el registro de los mismos. Entonces, al momento de ustedes presentar sus certificados, está la nómina para que la Junta pueda chequear que el certificado que ustedes acercan efectivamente es el de ustedes y que efectivamente han realizado la capacitación, ¿sí? Entonces, con eso, con ese certificado, después ustedes acreditarían los puntos que corresponden, ¿sí? No es automático la acreditación del punto, o sea, que nosotros presentemos la lista no significa que ya se acredita, sino que ustedes sí o sí después tienen que llevar su certificado a la junta que corresponde en los periodos de inscripción como habitualmente lo hacen, ¿sí? Bien, por nuestra parte... resolución también, la resolución del curso, porque cada vez que vamos a presentar un curso nos piden las resoluciones de aprobación. Sí, nosotros enviamos con esta copia que les decía de la lista de aprobados, enviamos la copia de la resolución. Independientemente de esos, igual manera en el grupo, ni bien tengamos la resolución en mano firmada, estaremos pasando para que ustedes también la tengan por cualquier inconveniente o cuestión que requieran presentar, ¿sí? Bien. Amaya, si les querés recordar cuál era el plazo de entrega final de los trabajos, y cosa de que ellos lo vuelvan a agendar y después vamos viendo en función de esos avances cuál sería el plazo máximo que podríamos extender. El plazo final que ahora figura en el aula es el 12 de noviembre para el trabajo final. El 12 de noviembre es la fecha final. Bien, entonces, 12 de noviembre es la fecha final que ya está pautada, les pedimos tratar de ajustarse al máximo posible a esa fecha, y en función de eso y en función de los avances que hay, comunicamos si se va extendiendo o no una vez que acordemos con Silvia, en función del avance, porque si ponemos una fecha de extensión ahora, todos vamos a ir a la extensión. Entonces, en principio vamos a manejarnos con la fecha que ya sabemos, y después vemos si es necesario extender hasta dónde lo hacemos, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Invitamos a otros encuentros de otras capacitaciones que seguramente estaremos invitando a través de los respectivos directores, y con otros docentes de los institutos que también han aceptado estos desafíos de empezar a desarrollar capacitaciones. Muchas gracias, Silvia, por la apertura, por la predisposición, por el trabajo. Y bueno, hasta cualquier momento que seguramente la volveremos a molestar y a llamar desde la dirección. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.